Esto va a ser una conversación entre tres. En el fondo yo voy a estar moderando la conversación con Consuelo y con Iván, que están aquí conectados conmigo. Em, un poco de lo personal mío. Bueno, mi nombre es Felipe Martínez, yo llevo trabajando casi 20 años en consumo masivo. Los últimos 8 he trabajado en alimento mascota, entonces conozco bastante en el ecosistema, conozco de primera fuente varias oportunidades que existen. Y también entiendo la problemática. O sea, hoy día creo que uno de los grandes temas es la información. Pasa que en el mercado de mascotas hay información, pero hay como por todos lados. Entonces, es difícil encontrar alguna fuente que tenga información complementaria, que tenga información robusta, que sea conducente a toma de decisiones. Y lo otro es que esta industria, yo creo que todo el consumo masivo sufrió muchos cambios después de la pandemia. Durante la pandemia, dado que había más capacidad adquisitiva y también había más, estamos todos encerrados con nuestras mascotas, hubo un cambio de actitud de consumo muy grande y eso ocasionó un crecimiento muy grande. Y después de la pandemia vino todo el impacto inflacionario que pasó en toda la industria, un alza de costo interesante, alzas de precio y después volvimos a la vida normal y eso ocasionó de nuevo un shock a la demanda y ha sido difícil, creo, para toda la industria, para todas las empresas, como adaptarse a esta realidad. Ahora, lo que no ha cambiado es que las mascotas siguen siendo tienen un rol súper importante en nuestras vidas. Creo que tienen un rol más importante del que hoy día se atribuye. Eh, por ejemplo, no están las mascotas en el censo, lo cual me parece una oportunidad que el gobierno deja de lado, pero no vamos a entrar en política. Entonces, un poco el objetivo que hicimos acá con Consuelo y con Iván es entender un poquito de cuál es la problemática y tratar de producir algo que realmente agregue valor a la industria. Entonces, como les decía, vamos a tener una conversada, vamos a hablar de 7 hallazgos interesantes que tenemos, porque no podemos pasar por todo el estudio. El estudio tiene 3 informes, más de cientos varias páginas, por así decirlo, y hacer una presentación de eso sería algo totalmente no eficiente. Entonces, Sí, bueno, ahí dale. quería hacer un alcance menor, porque no es que tenga ciento y tantas páginas y sean estos típicos informes eternos, tiene un buen storytelling, y son tantas páginas porque son 3 reportes, como dice Felipe, no es estos reportes de infinita información que no se logra accionar finalmente. Exacto. Bueno, el, bueno, ya habló la Consu es la socia directora de Rubik Deep Thinking, ella es directora también de la IM, que es la Asociación de Investigadores de Mercado. Ella tiene como persona más de 20 años de experiencia en investigación, varias categorías de consumo y también de opinión. Y también está Iván es mexicano, él es socio de Triple Tree Market Research, que es una empresa de investigación con enfoque internacional. Él tiene más de 25 años de experiencia en la consultoría y en la investigación y siempre apostando por la data y por la tecnología con el corazón de la gestión. Así que bueno, hola Consu, ¿cómo estáis? Hola, bien acá, con sueño, viernes. Eh, Muchas gracias a todos los que están conectados hoy día. Para mí en realidad ha sido una experiencia súper rica poder entender más qué está pasando en el mundo de las mascotas, porque además las amo. Yo tengo 2 Border Collie, el Tritón y la Churrasca. Vivo aquí en una parcelita, así que corren como locos y los amo. Y claro, sin duda son una parte súper importante en nuestras vidas, de los chilenos en general, y está siendo súper influenciada por nuestros compañeros peludos y en ese sentido creo que hay una oportunidad súper grande para todas las empresas que están involucradas en este negocio para poder accionar de manera importante sobre la información que pudimos levantar, porque en los escenarios económicos más complejos como el que está hoy día también gana el que conecta mejor con las personas, que es algo que está súper como que se dice mucho, pero yo creo que se hace menos de lo que se dice, esto del customer centricity, escuchar, conectar. Entonces creo que acá tenemos información muy valiosa para que las empresas puedan lograr ese objetivo. Y es como una paradoja, porque vivimos hoy día en el mundo, yo creo que de mi experiencia es donde más tenemos información, pero más nos cuesta procesarla. Entonces estamos con una mini paradoja y la Mm. idea es que las empresas se animen, porque las tecnologías están, sino que hay que encontrarlas. Y bueno, Iván, te saludamos a ti también.
Hola Felipe, hola Consuelo, los saludo con mucho gusto desde México. El día de hoy me encuentro, no, yo soy de la ciudad de Querétaro, al norte de la Ciudad de México, pero ahora estoy un poco más hacia el Caribe mexicano. Aquí me encuentro por una eh, muy corta temporada, pero me da mucho gusto saludarlos y conectarme. Ha sido una experiencia muy placentera haber estudiado y haber recabado toda la información del mercado chileno. Yo en lo particular estoy muy impresionado con el mercado de pet food chileno desde mi punto de vista y habiendo investigado los demás mercados de la región. Este es el mercado más sofisticado que existe en toda la región, incluso más que el brasileño, en términos de premiumización, en términos de la importancia que se le está dando al mercado. Sabemos que otros países vecinos son pet lovers, pero el caso chileno es bastante impresionante. Es un portafolio de productos muy vasto y pues feliz aquí de estar con ustedes compartiendo estos hallazgos. No, excelente. O sea, yo creo que de todas maneras hablaste un poquito de cómo compara Chile. Me da mucho gusto escuchar eso porque yo siempre en mi rol anterior siempre decía que Chile era particular y en verdad tenemos más información de eso. Chile hoy día es un mercado súper, con un consumidor súper empoderado, con un portafolio súper amplio. Tenemos una gama de marcas increíble. Y Chile tiene una economía totalmente abierta al mundo. No es difícil registrar productos de mascotas para importar. Por lo tanto, cuando uno se pasea por las tiendas, uno ve realmente eh, mucha oferta. Y ahí sí, si ahí, Iván, cuéntanos un poquito más de cómo tú haces la metodología o cómo compara con los estudios de México y de Argentina. Sí, gracias Felipe. Como comentas bien, hemos analizado varios mercados en la región a profundidad, con la profundidad con el que hicimos Chile. Y todos nuestros estudios aplicamos una metodología propia y ad hoc de 360 grados que combina información del mercado de fuentes primarias y también hacemos levantamientos con shoppers, en este caso con dueños de mascotas a nivel representativo de todo el país, de todo Chile. Después hacemos análisis estadístico avanzado o las llamadas analíticas y también hacemos algo muy importante que es validar con la industria, ¿no? Tenemos conversaciones importantes con actores de la industria para validar los hallazgos y saber que vamos por un buen camino. Esto nos permite entregar cifras de tamaño de mercado, de participaciones de mercado, con un nivel de precisión que nuestros clientes usan directamente para tomar decisiones estratégicas. Es decir, que no trabajamos con estimaciones genéricas, sino con un modelo construido específicamente para cada categoría y para cada país. Oh, buenísimo. Yo que tengo experiencia en la categoría, la verdad, vi el proceso y el estudio de México y de Argentina también me parecieron súper buenos. Y por tu lado, en el fondo, tú que has tenido harta experiencia, viviste el tema de la pandemia, ¿cómo ha sido difícil o cómo ha cambiado la forma de estudiarnos a los chilenos? ¿Qué Wow. viste tú de tu lado? La mega pregunta. Es complejo, en verdad. No sé si lo podemos poner en términos de más fácil o difícil, pero es súper distinto porque el mundo ha cambiado mucho. Más que distinciones importantes respecto como a investigar en sí mismo o las infinitas herramientas que aparecen, han matado los focus group no sé cuántas veces, pero el desafío yo creo que está en poner efectivamente el dato al servicio del Action Standard, o sea, de qué es lo que vamos a hacer finalmente con la información. Al final, todos estamos buscando, como hablábamos recién, mecanismos para conectar con las personas en un mundo que tiene códigos muy distintos. Ahí hay anécdotas como entretenidas. Yo me acuerdo cuando estaba partiendo, la gente era súper más apegada a la norma. Me acuerdo que mi primera jefa, la Victoria Rosati, la Tola, me hizo ver que de pronto los maridos empezaron a salir del discurso en las presentaciones. O sea, las mujeres antes decían, estoy casada, tengo hijos, no sé, me gusta ir al gimnasio y de repente empezaron a decir, hola, me llamo Juanita, me gusta ir al gimnasio, trabajo en esto, tengo 3 hijos y el marido como que desapareció en las presentaciones de los grupos y creo que eso es súper buen ejemplo para empezar a entender que la gente está saliendo mucho más de los moldes, del qué dirán,
Vemos también que hay un cambio en el lenguaje, la gente hoy día habla con garabatos en algunos medios que antes era impensado, o sea, el 90 y algo nos dejaron entrar en Made in Chile, o sea, nos hemos dado una vuelta para el otro lado que con mucho más apertura. Nos hemos ido soltando harto también, la gente está mucho más abierta a decir lo que piensa, lo que dice, lo que siente, con mucho menos tapujo, y eso es súper importante porque también ha bajado el sesgo de opinión del otro. Finalmente es como típico de, ay, si hay alguien muy líder, se va a comer la opinión del resto, que yo diría que hace unos años atrás era bastante cierto y había que ocupar técnicas para acallar un poco al líder, para empoderar al resto, pero como decía y tú, Felipe, hace un rato, creo que el consumidor está súper más empoderado y en ese sentido dicen mucho más lo que piensan. Y eso encuentro que ha sido clave, porque en el fondo hoy día estamos con más libertad de mostrarnos, de mostrarnos cómo somos, de decir lo que realmente creemos. Entonces hay un cambio cultural como bien importante que va mucho más allá de la conducta de compra, sino cómo hoy día estamos construyendo decisiones. Y el impacto del mundo digital claramente también ha generado un revuelo no menor, desde cuáles son las técnicas más apropiadas, de cómo podemos medir los efectos halo, los impactos en las comunicaciones. Hay muchas cosas hoy día que son importantes y además que las redes hoy día funcionan como un espejo casi que inmediato de lo que emociona, de lo que incomoda, de lo que moviliza. Obviamente no explican todo del todo, pero amplifican algunas señales que permiten captar por dónde se mueven las conversaciones, las prioridades del consumidor chileno. Entonces, cada elección se arma con un montón de piezas que vienen de distintos lados de información y que van cambiando todo el tiempo. Entonces, la tarea de escuchar de manera permanente creo que es clave para poder mantenerse arriba de la ola y no quedarse atrás finalmente. Entonces, si queremos que la gente se vincule realmente con nuestras categorías, tiene que ser con aquello que es coherente con la identidad de marca y al mismo tiempo con estas olas que van cambiando. Entonces, como esta dualidad de qué podemos mantener permanente para no perder nuestra identidad y qué cosas podemos hacer para conectar de manera genuina, es un desafío súper importante. No, mira, me estaba pensando mientras estáis conversando, mientras estáis hablando, el tema del sesgo de opinión. O sea, siempre cuando hablábamos con. Yo era marquetero, entonces yo hablaba mucho con la investigadora y siempre era, ya, pero este es el sesgo de opinión, ¿cómo podemos aislar eso? Y siempre era un tema porque la declaración no siempre es lo que la gente piensa y siempre había que ajustar por el overclaim famoso. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Como les comentaba, este estudio se llama Pet Food en Chile, Industria y Tutores, y como les comentábamos antes, es una radiografía completa de la industria y tenemos un estudio de Chopper también súper completo. Aquí en el fondo el equipo se metió en información de importaciones, en la información que existe desde la industria, auditorías de tiendas y de puntos de venta, hicimos encuestas directamente a los tutores, levantamos información de redes sociales con una escucha digital súper poderosa. Y como les decía, yo creo que como uno de los grandes desafíos es tener una sola fuente de información que abarque todo, yo creo que con este estudio se logró 100% ese objetivo. Y bueno, acá tenemos 7 hallazgos, que es un poco lo que vamos a conversar hoy día. Y bueno, ¿y por qué? Porque al final este estudio puede ser aplicado para cualquier parte de la industria, o sea, alimentos, farma, servicios, médico veterinario, etcétera. Yo creo que todo el mundo puede acceder a esta información y lo puede usar. Entonces ahí, Consu, si nos puede explicar un poquito más los hallazgos. Sí, bueno, como dice Felipe, tuvimos estos 7 principales hallazgos, que es que los snacks, por ejemplo, empiezan a tener una relevancia mucho más allá del treat, de la golosina, en el fondo. Empieza a tener se traduce ahora también en una nueva forma de cuidar, todo esto lo vamos a repasar más en profundidad más adelante. Diversidad de choppers en el sentido de que hay distintos perfiles que se pudieron levantar también, tanto a nivel de escucha social, que tiene que ver con lo vincular, como a nivel de chopper, que tiene que ver con las dinámicas de compra. También hay un tema importante respecto de cómo se ve la información que está detrás de los productos y por lo tanto hay una oportunidad ahí porque hay cierta desconfianza que es transversal, no solamente esta categoría, la vemos también en muchas otras
También el tema del futuro felino, en términos de que están cambiando varias condiciones geográficas, de formas de vivir, etcétera, que de alguna manera está impulsando que el mundo felino esté creciendo más que el canino. Los veterinarios son clave, hay recomendadores y son influenciadores y mucho más. En el fondo, el veterinario se transforma en una figura clave y canal es comportamiento, finalmente donde las personas eligen comprar los productos para sus peluditos, finalmente también están hablando de cómo ellos cuidan, o sea, en el fondo hay una devuelta de imagen respecto de lo que significa el canal y obviamente dado también que hubo un ámbito importante de escucha social, vemos que hay muchas decisiones que están marcadas desde este lugar también, desde contenidos virales, etcétera. Ya, harto tema, así que vamos al tiro, o al toque, como decimos acá, para que Iván se chilenice un poco. Eh, Iván, de los snacks, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? O sea, también cómo compara con otros mercados. Sí, fíjate, el snack o el premio es una categoría que es el laboratorio del pet food, ¿no? En todos los países. Como bien comentaba Consuelo, es la categoría o subcategoría que más rápido está creciendo actualmente. Hace unos años eran los productos premium, luego los productos premium dieron pie a que los premios o snacks comenzaran a crecer. Y digo que es un laboratorio porque si tú ves en cualquier tienda, prácticamente de cualquier mercado, el número de SKUs de snacks siempre va a ser muy superior al número de SKUs que hay de alimento seco y de alimento húmedo. Al menos ahí es cuando puedes notar que la subcategoría de snacks está creciendo, ¿no? Está explotando. Y eso nos da pie a hablar de otra cosa. Anteriormente, hace muchos años, el premio era, la ocasión de consumo del premio, pues era básicamente eso, ¿no? Premiar a tu mascota por algún buen comportamiento o por alguna otra situación. Pero actualmente el premio va más enfocado en la funcionalidad, ¿no? Y acá es donde vemos ese laboratorio que comento, vemos muchos ingredientes, la inclusión de nuevos funcionalidades y de nuevos atributos que tienen estos premios que van encaminados directamente al bienestar de las mascotas. En este sentido, es que la subcategoría de premios es un laboratorio del pet food y por eso vemos una ampliación de portafolios en toda la región muy vasta. Mira, hace todo el sentido del mundo, porque a mí siempre me gustaba decirle a mi equipo, nosotros trabajamos en una categoría que tiene la alimentación completa y balanceada de dos especies de animales, mientras que la alimentación humana tiene varias subcategorías y claramente el snack está creciendo como hacer esta gran categoría con distintas funcionalidades y distintos beneficios. Y creo que eso es 100%, o sea, de todas maneras ya merece un tratamiento especial. De todas maneras, y lo que mencionas tú, claro, antes estaban las clásicas galletas, el snack quizás que era para dejar al perro entretenido un rato y después quizás la de indulgencia, pero hoy en día hay un abanico tremendo, también gracias al desarrollo de materias primas. Pero bueno, podemos seguir hablando en verdad horas de los snacks, así que pero pasemos al próximo. Y ahí con su, cuéntanos un poquito. Siempre me gusta tratar de comparar con otras categorías y me encantaría tener tu opinión de esto. Sí, bueno, acá lo que vemos es que hay cuatro perfiles que cada uno también da luces de cómo conectar con ellos y abre la oportunidad de personalizar una propuesta sin perder coherencia como a la marca, que es como el eje que tenemos que hablar hoy día, en el fondo, que es súper difícil como mantener esto, ser genuino y al mismo tiempo eh, impactar a quienes queremos impactar en el fondo, como tomar esa decisión, tomar ese norte, tomar ese propósito que le llaman algunos y mantenerlo en coherencia para poder atender a los distintos targets.
Y en este estudio en particular vemos que hay 4 perfiles que aparecen que son importantes en términos de shopper. Además, están estos otros que les comentaba que vienen de la escucha social, que tiene más que ver con el vínculo. Y vemos acá que hay jóvenes que son súper influenciables por redes sociales, aunque no exclusivamente, eso es súper importante decirlo, pero es un porcentaje importante que las redes sociales impactan súper harto en la forma en que están eligiendo las cosas, y creo que eso también se ve en otras categorías. Por ejemplo, en automóviles está Tío Tito en TikTok, que es súper influencer. Y la gente está escuchando voces expertas en redes sociales porque hay canales específicos de expertos en redes sociales, como que incluso TikTok, que se tiende a pensar que es una red como de solamente entretención, claro, tiene un formato específico para que la gente conecte, pero en realidad hay mucha voz experta ahí y se escuchan. Y en Instagram también. Y bueno, esto de leales al veterinario, que confían ciegamente en la opinión del experto, también es relevante, y ahí quizás podríamos hacer algún paralelo cuando tú me preguntáis esto como de otras categorías en el fondo, quizás pero creo que eso lo vamos a hablar más adelante, así que no me voy a adelantar, pero en el fondo lo que estamos viendo acá es que la segmentación es súper importante porque las fuentes de influencia para la decisión de compra son súper distintas dependiendo del perfil de shopper que tenemos, y eso pasa en todas las categorías, y hoy día los mercados están cada vez más microsegmentados, y por lo tanto tener esta información es súper importante de manera de poder dirigir todos los mensajes de manera exitosa, ¿no es cierto?, dependiendo de a quién queremos llegar y cómo queremos llegar. Dirigir a todos los mensajes por igual, en ese sentido, es bastante poco eficaz, y desde ahí entender estas diferencias permite justamente generar estrategias de comunicación y fidelización que son más relevantes y por ende más exitosas en el fondo, porque se hacen parte de lo que realmente estos perfiles en específico están buscando. Oye, en la interna siempre hemos estado conversando de del volver al origen, del back to basics del marketing, ahora que está todo medio post pandemia. Y yo de la escuela que vengo, siempre se habla mucho de la segmentación. Pero a veces me pasa que la segmentación hay gente que habla sin mezclando conceptos. Em, a ti, Iván, ¿te ha pasado eso cuando has hablado con clientes? ¿Te llegan clientes que no entienden muy bien o no tienen claro qué es este tema? Sí, muchas veces, ¿no? La segmentación es clave para entender a tu shopper, entender quién te va a comprar, quién está allá afuera. Y es la primera pregunta que le formulo, en este caso a productores de pet food. Oye, ¿ya conoces a tus shoppers? ¿Ya conoces a los dueños a los cuales quieres dirigir tu producto? Porque el productor tiene una oferta, ¿no? Tiene una oferta, hace su empaque, hace su formulación, hace digamos, una propuesta de valor, y la pregunta que sigue es, ¿para quién va dirigido esto, no? Entonces, a veces se supone mucho que los segmentos ya se conocen, pero no. La verdad es que primero tienes que lanzarte al mercado, conocer a los shoppers. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos matemáticamente. Hemos visto con base en años de experiencia qué es la mejor manera de hacerlo. Utilizamos un modelo avanzado de analítica avanzada que, con base en todas las variables sociodemográficas, psicográficas, conductuales, hacemos digamos, un mezclado de coincidencias entre esos shoppers, y entonces encontramos, tu shopper va a ser uno de ellos, va a ser esta persona entre hombres y mujeres entre 15 y 20, perdón, entre 25 y 35 años, con este nivel socioeconómico, que les gusta hacer esto, que se comportan de tal manera que piensan que la humanización de mascotas va en esta o en esa dirección, que leen el contenido de proteína. Pero así como este shopper, hay otro shopper que no lo hace, hace otro tipo de conductas, y eso es importantísimo para quien vende pet food, ¿no? Entonces, en resumen, lo hacemos así, lo hacemos de forma bastante, con base en datos duros, lo hacemos de forma matemática y nos ha funcionado muy bien. Y respondiendo a la pregunta, Felipe, sí, tratamos de resarcir, digamos, esas falencias que puede tener a veces el mercado en términos del conocimiento de su shopper. Mm, ¿Y tú, Consu? sí.
Ahí colgándome de lo que dice Iván, en realidad el tema de las segmentaciones es súper complejo porque hay muchas formas de segmentar. Está que el psicográfico, demográfico, por estado de necesidad y podríamos listar un montón. Entonces lo más importante es entender para qué vamos a usar la formulación y después determinar cuál es la forma de segmentar más adecuada. O sea, en este caso el trabajo que hace Iván es súper relevante porque detecta los drivers de los drivers y los influenciadores, por ejemplo, que justamente como hablábamos antes, son claves para poder conectar con el segmento. Entonces, lo más importante es entender para qué vamos a ocupar la información y desde ese lugar ver qué forma de segmentación es la más adecuada y desde ese lugar poder hacer acciones que resuenen finalmente con la razón de ser del producto bajo ciertas circunstancias, ¿no? Bueno. De todas maneras, y bueno, y una vez que uno tiene el producto, como dice Iván, y uno sabe más o menos qué es lo que, porque claro, uno como productor muchas veces puedes partir de, tengo una materia prima entretenida, cómo la comercializo? Pero muchas veces ese approach puede ser correcto si es que si hay un segmento que está buscando algo así, pero muchas veces se hace más del feeling sin tener realmente capacidad de entender cuál es el potencial de ese potencial, de esa segmentación de ese grupo de gente. Entonces, ya cuando tengo el producto, hay algo súper importante que es este hallazgo, que es el tema de hacerse cargo de la desconfianza. Este tema es un poquito conflictivo porque al final eh, hablamos hablamos del consumidor empoderado, hablamos del consumidor que tiene opinión y que tiene muchas formas de expresar esa opinión, como que la caja de Pandora con las redes sociales explotó y la gente tiene muchas formas de conectarse. Entonces, ahí con ¿qué nos puedes contar tú de esto? Sí, bueno, muchas formas de conectarse. Hoy día el tema de la funa es algo súper riesgoso. O sea, hay ciertas marcas. Hace poco me enteré que hay una en particular, una de gatos, que está súper funada, por ejemplo, porque supuestamente genera problemas intestinales, etcétera. Entonces, todo este tipo de efectos negativos impulsan a cambios inmediatos en marcas, en formatos, en lo que fuere, porque como decías tú hace un rato, hoy día nuestras mascotas en el fondo son parte de la familia y se cuidan de una manera distinta. Entonces, si hay algo que le cae mal, puedo funar. Aparte de cambiar, en el fondo también tiene que ver con cómo podemos enfrentar este desafío desde que hay tantos canales de manifestar este descontento y que le pueden pegar específicamente a la marca. Y desde acá la desconfianza es una barrera súper clara en la categoría y las marcas que la enfrenten con transparencia, con trazabilidad, van a tener una ventaja finalmente porque es lo que está buscando las personas. O sea, por último, decidir si es que yo le voy a dar algo que estoy haciendo el trade-off de precio-calidad porque justo tuve un mes malo o lo que fuere, digamos, pero en el fondo tener el control de qué es lo que estoy eligiendo y por qué, en el fondo, porque si no, el riesgo también es muy alto. Oye, ¿a ti te ha pasado algo así en lo personal? Sí, sí, claro que sí. Mira, y retomo un poco lo que dicen, en este mercado, en esta industria del pet food, todo es conexión y confianza, ¿no? Lo que tú puedas conectar con el shopper, con el dueño de mascota y la confianza que te genera. Y en este sentido, evidentemente pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Yo de repente leo que en Estados Unidos hay recalls de productos, ¿no? Que salieron con esto o con aquello de empresas de gran reputación. Obviamente también es en los países de nuestra región sucede y es algo muy delicado. Hay marcas que no se, yo he visto que no se han recuperado y entonces la empresa tiene que volver a empezar prácticamente de cero. Afortunadamente, todos los foros y eventos que hay en nuestra comunidad del pet food, pues están encaminados a la parte técnica académica, en donde vemos grandes avances, ¿no? En la parte de la manufactura, ingredientes, buenas prácticas, y esto es un aliciente para la industria y me parece que es muy positivo. ¿Verdad? Sí, y además ahí complementando y respondiendo a la pregunta, si hay otras industrias en que pasa algo parecido, como decía la industria de alimentos en general, además que está lleno de mitos de lo que hace bien, de lo que hace mal, la información y la desinformación abunda, entonces el consumidor está muy escéptico y la tendencia es a pensar que si no me lo comunican bien o no lo entiendo, hay algo turbio detrás, y porque está esta sensación de que la empresa siempre quiere ganar para sí misma, ¿no? Entonces
pasa que este escepticismo está creciente y también cuando hay promesas o ajustes poco coherentes entre las marcas y la oferta. Y ahí, por ejemplo, un caso que yo encuentro bien interesante fue el de la ley del etiquetado, porque la ley del etiquetado buscaba de alguna manera que tomáramos opciones un poquito más saludables, pero básicamente la gente cuando se compraba un chocolate, ponte tú, sabía perfectamente que tenía muchos sellos, o sea, nadie se compra un chocolate pensando que es bajo en calorías, bajo en grasa, bajo en azúcar, entonces esas categorías no les pegó, pero las que le pegó fuerte fueron a las que las personas pensaban que eran un poco más saludables de lo que eran y que finalmente no. O sea, por ejemplo, ciertos cereales de marcas importantes que en el fondo la gente pensaban que eran más saludables o más light, pero claro, para que fueran más sabrosas tenían azúcar o miel, que finalmente igual es azúcar. Entonces aparecieron productos con sellos que la gente no se imaginaba que iba a tener sellos, ¿cachai? Y esas categorías pegaron incluso mucho más fuerte que las que tenían muchísimos sellos, pero que era esperable para las personas. Entonces, desde ahí como que la transparencia y entender bien qué es lo que estoy comprando es clave. De todas maneras, yo creo que al final es el balance, ¿verdad? Cuando uno hace un producto, el balance... Y bueno, pero también sabéis que al final el tema es la segmentación. Si yo tengo un producto indulgente o no, al final es un tema de lo que yo quiero y mi estrategia. Pero bueno, sigamos para adelante porque ahora viene algo súper entretenido. El futuro felino. Yo la verdad no soy de gato. No tengo experiencia con gatos. He aprendido a quererlos y me parecen un animal tremendamente eh, fascinante. Eh, Así que bueno, Iván, ¿cómo lo ves tú? Bueno, la tendencia a tener gatos es muy fuerte, ¿no? Empezó en Europa hace muchos años. De hecho, hay países en Europa del Este en donde la posesión de gatos es mayor que la posesión de perros. El caso, por ejemplo, ruso, ¿no? Que es Europa, Asia. Pero esta tendencia se debe a dos razones principalmente. La primera es por el costo de manutención, ¿no? El promedio de gramos de alimento balanceado que come un gato está entre 70, 90 o un poco más de gramos de alimento al día. Pero si tú, por ejemplo, tienes una raza tipo husky, una raza de perro grande, pues consume medio kilo, ¿no? Entonces la diferencia es enorme. Puedes tener 3, 4, 5 gatos por lo que consume un perro. Eso lo ven los shoppers, ¿no? Eso es un factor de decisión principalmente cuando hay restricciones de ingreso, cuando hay restricciones de salarios, etcétera, o inflación en algunos casos, eso lo ven, ¿no? Y la otra, que también es muy importante, es la urbanización. Mientras en ciudades, en grandes urbes como Santiago, Ciudad de México, Sao Paulo, etcétera, lo que vemos cada vez es que las ciudades crecen más hacia arriba, ¿no? En las partes más urbanas crecen hacia arriba los edificios, departamentos, también la demografía que sucede en nuestros países, en el caso argentino, en el caso chileno, cada vez los hogares tienen menos integrantes, ¿no? Anteriormente éramos 5 personas por hogar, ahora son después 4, 3, ahora los promedios andan en entre 2 y 3 personas por hogar, ¿no? Esto también lleva a que son lugares de convivencia más pequeños y buscas una mascota que sea un poco quizá más independiente, que no tengas que estar sacando por el tiempo limitado que tienes para sacar a tu perro. Entonces, todo este tipo de factores sociodemográficos y también de ingreso se han combinado para hacer mucho más popular al gato, ¿no? Por eso vemos que actualmente, no solamente en Chile, sino en toda la región, el gato se ha convertido en la mascota cuyo gasto está creciendo más rápido que perros, ¿no? ¿Tenís gato, no? Sí, bueno, yo tengo un gato de medio tiempo, así le digo yo, porque va a visitarnos a la casa, es un gato de un vecino, y pues ya una vez le dimos de comer y ahora va todos los días a comer, ¿no? Entonces lo esperamos ahí, ya sabemos cuando llega, toca la puerta, maulla, y ya sabemos que hay que darle su comida. ¿Y tú, Consu? No, no tengo, me encantaría. Yo de chica crecí en una parcela con todo tipo de animales. Tuve perros, gatos, pollo, gallinas, tortuga, conejo. Y ahora vivía en un departamento en Santiago y me cambié a una parcela y yo quería perros y gatos. Pero mi novio no quería ni perro ni gato. Entonces fue como tuve que transar el gato para los perros. Así que si no me quedaba sin nada. Así que echo de menos tener
espero eventualmente convencer al hombre, así como lo logré con los perros, para tener un gatito. Muy bien. Oye, aprovechando que tenemos este quinto hallazgo de veterinarios, tenemos una pregunta que sería buenísimo que después de que la Consu nos dé su opinión, quizás Iván nos puedes contar directamente la pregunta. La pregunta dice, el punto de venta del canal especializado tienen data de cómo activar el producto en parcería, que es en partnership con el trade para generar influencia. Entonces quédate con la pregunta, Iván, y nos la contestáis después, Pris. Y, Claro. y acá con el tema de la opinión de expertos, Consu, ¿cómo lo ves tú? Porque de nuevo, me encanta acá tratar de tener insight con otras categorías. Sí, bueno, es bien especial lo que pasa con el tema de los veterinarios en estos casos, como que las opiniones expertas, sobre todo cuando estamos hablando de consumo masivo, porque si bien el alimento para mascotas tiene un significado distinto por lo que implica, básicamente es un producto de consumo masivo y las opiniones expertas rara vez superan un 20 o un 30% como fuente principal de decisión y suelen estar más asociadas como a médicos especialistas, nutricionistas, estilistas, que en este caso iría como en el mismo lugar, digamos, pero que el 60% indique como veterinario, el veterinario como su fuente principal de recomendación y más del 50% prefiere recomendaciones veterinarias en publicidad, de alguna manera nos habla de la figura del veterinario como algo súper potente y como una figura de confianza emocional también, porque conecta con el cuidado de un miembro de la familia. eh, y además también es un actor comercial, o sea, el veterinario tiene una triangulación ahí que es bien interesante porque ve a tus mascotas, pero también vende el producto y esto amplifica su credibilidad, le da un rol mucho más transversal a la cadena de decisión y eso es algo que no sucede con otras categorías con la misma fuerza cuando se trata de CPG, digamos. Entonces, a diferencia de un nutricionista, por ejemplo, también que te recomienda una dieta, uno puede decir, elegir, por ejemplo, la marca del yogur. Yo sé que tiene que ser sin grasa, pero la marca la elijo yo, por ejemplo. En cambio, el veterinario es como una autoridad de salud y una figura emocionalmente confiable y eleva su recomendación a la principal fuente de decisión. O sea, básicamente, a diferencia de otros actores de este nivel de relevancia, como por ejemplo un pediatra podría ser, su límite de acción respecto de lo que tú puedes hacer o no es mucho más limitado respecto del veterinario, que básicamente, como decía mi novio, es como tener un consultor, entre comillas, gratis. O sea, uno va al veterinario y le pregunta por la comida, por el juguete. O sea, se mete en todas las cosas que uno eventualmente le puede comprar al perro o al gato, no solamente al mundo salud o qué hay que hacer con la radiografía, es hiper transversal, incluyendo los juguetes, como digo. No, de todas maneras, y yo siempre he dicho que el veterinario yo me saco el sombrero porque son pacientes que no hablan, son pacientes que no pueden comunicar absolutamente nada y tienen que estar completamente al tanto de eso. También tienen que lidiar con atender gente que no es fácil. Entonces es una profesión súper compleja, así que ahí si tenemos veterinarios conectados, mi sombrero hacia usted y todo el respeto del mundo. Iván, si nos querí, para la pregunta del asistente. Sí, yo entendí, te refieres a la pregunta del Sí, punto de venta del sí, canal especializado. A ver si sí, la entendí bien, ¿eh? O sea, entiendo que si puedes hacer activaciones dentro del canal especializado que generen influencia del shopper, eso es lo que sí, preguntaba. sí, Sí, de hecho es bastante, mira, yo creo que digamos que por excelencia, quien lo ha hecho mejor ha sido Petco, ¿no? Petco a nivel Norteamérica y luego mandó el modelo de negocio a hacer este tipo de. ¿En qué consiste? En tener conocimiento, en tener esa conexión de parte de las marcas con el shopper en el punto de venta, ¿no? Entonces, los empleados de Petco te explican perfectamente, casi con un conocimiento técnico, qué beneficios, qué funciones tiene este alimento o el Y alimento. Me parece que es muy importante porque del conocimiento viene el éxito comercial y más aún, más ahora porque los shoppers, los dueños de mascotas, están leyendo las etiquetas y se interesan cada vez más por el contenido, por los ingredientes, por la trazabilidad, por el productor. Entonces, el tener en punto de venta a alguien con ese conocimiento que te explique detalladamente cada marca, pues es un éxito.
Mm. Bueno, ahí las gracias a la segunda persona que nos escribió que dice que la guía WhatsApp desarrolló que cuando se hace la anamnesis en la consulta, la primera pregunta que quiere hacer el veterinario es ¿qué come? Y de todas formas, y sobre todo por las mascotas, si decimos somos lo que comemos y las mascotas comen un alimento que es completo balanceado, hace todo el sentido del mundo. Así que gracias ahí por el aporte de asistente anónimo. Oye, oye, nos quedamos con el canal, probablemente el canal especializado es lejos el canal más interesante, y aquí hablemos un poquito más de esto. Entonces, Iván, ¿cómo ves tú el tema del canal o el comportamiento de los canales en este mercado? Es muy importante porque antes de segmentar al shopper, la primer segmentación desde el punto de vista de la oferta es el canal, ¿no? El pet food siempre ha sido canal centrista, es decir, cada canal tiene una vocación para vender determinada oferta de pet food. No todos los canales se cruzan y eso es muy notorio, ¿no? El canal moderno, el canal de autoservicios versus el canal tradicional son ofertas y vocaciones distintas, ¿no? Entonces, creo que ya actualmente la mayor parte de los productores entienden esta clave del negocio, pero vamos avanzando, ¿no? Hacia más claves. Ahora es el shopper. La primera es la del canal. El canal veterinario, por ejemplo, tiene una oferta muy particular, una oferta que va directamente recomendada por el médico veterinario. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un producto nuevo para lanzar, pues hay que ver cuál es el producto, qué funciones tiene, qué precio tiene, qué formulación tiene, y entonces vas a entender directamente a qué canal va, ¿no? Con eso, no sé si con esto explico la respuesta. No, sí, y a mí me queda claro. El tema del canal especializado, como tú dices, es súper interesante cómo cada uno tiene sus propias características. O sea, en Chile, de todas maneras, están las superficies, los grandes supermercados tienen una oferta, después el canal especializado, y hay miles de ofertas, de nuevo, por lo que hablábamos al principio de la cantidad de productos importados que llegan al país. Cada tienda trata de tener una oferta súper especializada. Y también, bueno, y también tenemos el canal tradicional, que poco se habla, pero el canal tradicional también es un actor súper relevante en este mercado. En Chile todavía la venta a granel es súper relevante. Mm. Entonces, Claro. de todas maneras, los canales tienen mucho que decir en cómo hacer negocio. Y bueno, ya terminando, vamos a la último, que tiene que ver con las redes sociales. Y Dame un aquí, segundito que hay un comentario también, un aporte de un participante, Jorge, que dice que hoy en Chile hay cruces de canales de productos especializados con la venta Ambulate por WhatsApp. sí, yo creo que la venta ambulante, pero sí, y yo creo que el conflicto de canal es un tema, también podemos hablar horas de ese tema, pero sí, tienes toda la razón, el tema del cruce de productos por canales es un temón y es un dolor de cabeza para muchos actores. Avancemos porque ya nos queda poco tiempo y ahí si quieres, Consu, háblanos un poquito del tema de las redes sociales. Ujú. Sí, bueno, vemos que en las redes sociales, como veíamos hace un rato, es algo hiper relevante respecto de cómo hoy día los usuarios se informan e interactúan con los temas de mascota. Los contenidos emocionales y los humorísticos en general generan unos picos de interacción de como 6,9 millones de menciones en 2 meses sobre mascota y 3 millones relacionadas con humor. O sea, básicamente, esto es algo que igual vemos en general que pasa en las redes sociales. No sé si es propio del mundo mascotas, que el tema emocional y el tema humorístico en general son de los que mejor eh, conectan con las personas. Y pensando en que uno de los perfiles también que acabamos de ver es tan impotente, o sea, tan potente, perdón, en la influencia de las redes, que asumo que además de ese perfil es un medio de información importante para muchas otras personas, que como les comentaba hace un rato, hoy día en TikTok también incluso hay varios expertos, por lo que encontramos en el mundo digital hoy día es súper importante. Incluso el otro día leí en un artículo que lanzó Anda hace poco tiempo, que enfatizaba mucho cómo la escucha digital hoy día puede ser un aliado estratégico potente. O sea, no necesariamente hoy día la escucha digital, y hablo de escucha digital porque hoy día es mucho más amplia que las redes sociales. O sea, la escucha
social, yo creo que es algo que se limita a un territorio, pero cuando hablamos de escucha digital se agarra también comentarios de muchos otros lugares, que es parte de las particularidades de Voice Analytics, que fue nuestro partner en este estudio, y que es súper importante tener en consideración porque hoy día se puede levantar información, generar territorios fértiles para poder potenciar ciertos discursos o territorios que hoy día estén más desdibujados, por ejemplo, y una marca la puede hacer propia. Hay mucho que hacer hoy día en redes sociales, en todo ámbito de cosas, y para eso la escucha digital es clave. Y como vemos acá, claro, hay ciertas cosas que efectivamente son más potentes que otras, que es transversal un poco a las categorías, pero sí nos da ciertas pistas un poco de que no hay que descuidar estar presente en estas redes de la forma en que la gente necesita escucharlo, ¿no? Ya que hemos visto la relevancia de los veterinarios, hemos visto la importancia de la transparencia de la información, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer hoy día en redes de manera súper accionable para poder conectar, como hablábamos al principio, y mitigar también algunos de los recelos y resquemores que tienen las personas respecto de esta categoría, tan sensible por lo demás. Sí, bueno, y antes de terminar, ahí para los que nos están escuchando les pasamos el dato en el sentido de que la escucha social, no es difícil, por así decirlo, hacer un scrapeo de palabras clave de lo que está pasando en redes sociales, pero hacer un análisis completamente multimodal, que es agarrar múltiples fuentes y tener eso, es lo que hoy día está agregando valor. Y ahí, como les decíamos, nos asociamos con Voice Analytics, super empresa. Les vamos a dejar después los datos al que necesite conectarse con ellos si es que le interesa indagar más, porque en verdad tienen un super producto y ayuda, yo creo que es clave para cualquier negocio. Bueno, ya terminamos, la verdad, el conversatorio. Antes de pasar a las preguntas, que nos queda una por contestar, pero antes de eso, ahí en pantalla, en el fondo está el cierre. Ahí pueden ver en el fondo qué es lo que estamos ofreciendo, que es básicamente un estudio que tiene dos focos, el foco de la industria y el foco del chopper. Em, esta investigación tiene toda la información de productores, de marcas, de importación, análisis competitivo, lo que hablamos de los canales, etcétera. La parte de Choppers tiene resultados de las encuestas de tenencia, percepciones de marca, oportunidades de diferenciación que identificamos, muchas otras cosas más, y todos los resultados de la escucha digital, con todos los insights que hoy día están pasando a nivel de tutores y de comportamiento en redes sociales. O sea, qué es lo que realmente hay atrás de las conversaciones digitales. Y bueno, y teniendo acceso o sea, y una vez comprando el estudio, también toda la información va a estar disponible en un web app, porque sabemos que siempre es complejo a los que nos gusta trabajar en Excel. Es difícil traspasar lo que hay en un PDF, por ejemplo, a un Excel, sino que ahí va a tener acceso a todo un Power BI con toda la información lista para descargar. Así que ahí hay un QR, lo pueden escanear, nos pueden pedir más información si desean. Así que lo voy a dejar eso en pantalla mientras seguimos. La última Y con eso de pregunta, alguna manera respondís la pregunta de Isabel, ¿dónde pero está para el resto ser, de la información? pero, pero para ser súper directo y transparente, la información está en el estudio. Entonces, si quieres una cotización, con gusto puedes escanear el código y nos ponemos en contacto con ustedes. Ujú. Em, Así que no sé si les parece, dejemos un minutito más, por si alguien aparece con otra pregunta. Ahí nos dieron la felicitación, así que muchas gracias, Pamela, por tu saludo. Pero bueno, súper interesante en verdad. A mí en lo personal, este es un mercado que me apasiona. Como siempre he dicho, lo tiene toda la parte de emocionalidad del tutor y de la mascota, tiene la parte de etapas de vida, tiene la parte de complejidad del canal, tiene la complejidad de los productos que nos habló Iván, tiene el mundo de los snacks que hoy día se está transformando en una categoría en sí misma. Eh, Así que nada, yo creo que Y ahí estamos. tenemos qué bonito, gracias por terminar esta semana con una charla tan interesante, o sea, un viernes con power. Gracias, Jorge, por tu comentario. Muchas gracias, sí. Bueno, cualquier cosa, como dice Felipe, ahí quedamos en contacto desde el QR, que también les preguntamos por otras cosas relacionadas con la instancia, si necesitan información de otro tipo, así que los invitamos a responder también y a quedar en contacto en caso que quieran más información. Y bueno, yo personalmente quiero agradecer mucho a Felipe y a Iván por haberme invitado a participar en esto. O sea, Iván es el creador de todo aquello, se contacta con Felipe y Felipe me invita a participar.
y la verdad es que fue un desafío bien interesante, la temática es muy importante, así que les agradezco a los dos haberme hecho parte de este hermoso proyecto. Súper. Muchas gracias a ustedes y es una experiencia muy interesante. La verdad es que vale mucho leer y estudiar este mercado. Es un mercado muy interesante. Yo estoy muy emocionado por este lanzamiento. Gracias. Dale. Bueno, buen fin de semana a todos. Gracias a todos. Chao, Chao, chao. chao.